Hola, hola, bienvenida, bienvenido. Estás empezando a escuchar Contingentes Innecesarios, el podcast de Cine con Ñ, tu medio de referencia para el cine y las series españolas. Hoy en el podcast toca una de nuestras entregas de cine clásico, y si hay una película que merece seguramente el apelativo de clásico del cine español, entre otras muchas, esa es Surcos, una película imprescindible de José Antonio Nieves Conde y la conocida como primera película neorrealista española. Contingentes Innecesarios, un podcast de Cine con Ñ, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Hoy José Antonio Cano y yo, hola Cano, hola, estamos aquí porque queremos recuperar en el podcast una de esas películas de las que da gusto hablar, Surcos. Y lo hacemos no porque nos dé la gana, que podría ser, sino porque esta película de 1951 vuelve renovada en una versión en 4K por su estreno en el Festival de San Sebastián en la sección Clásico AC, que es la parte dedicada a la conservación y restauración de grandes películas de historia del cine del certamen vasco. La restauración la ha llevado a cabo Enrique Cerezo PC y Flixolé, que es la plataforma del cine español de todos los tiempos y la que hace posible este podcast. Flixolé es la plataforma de streaming del cine español. Suscríbete ahora y ten acceso a un catálogo de más de 4.000 títulos de todas las épocas y géneros. Disfruta del cine de Berlanga, Buñuel, Bardem, Alex de la Iglesia o Alejandro Amenábar. Pruébalo gratis 14 días sin compromiso. Después, paga 3,99 € al mes o 39,99 € al año. Entra en flixolé.com para encontrar más información. Bien, Cano, lo he mencionado antes y a ver cómo lo hacemos. Hoy toca hablar de neorrealismo, de ese cine que aspiraba a capturar la realidad y reflejar los conflictos sociales de la época con el máximo de crudeza posible. Incluso tenemos un artículo de hace unos años en la web sobre la película de hoy, de nuestro cofundador Carlos Pintado Mas. Así que bueno, hay mucho de lo que hablar, ¿no? Sí, porque además, como ya aparece en ese análisis que podéis ver en la web, la propia película te avisa de lo que quiere hacer, ¿no? Vamos a escuchar uno de los diálogos más conocidos, si no el más conocido, de Surcos. ¿Por qué no me llevas al cine? Echan una psicológica. Eso ya está pasado. Ahora lo que se lleva son las neorrealistas. ¿Y qué es eso? Pues problemas sociales, gente de barrio... Bueno, mira, llévame donde quieras, pero sácame a la calle. Me arreglo en un cricket. Menudo tostón la película esa. ¿Cómo dices que se llama? Neorrealistas. No sé qué gusto encuentran en sacar a la luz la miseria, con lo bonita que es la vida de los millonarios. Eso dice. Es una escena clave sobre la que volveremos después y que plantea un debate en el corazón del cine, sobre todo el cine comercial, que en realidad nos vale para cualquier época, pero que en esta estamos en los años 50 en España, recordemos otra vez, esta película es del año 1951, tiene un peso específico que la hace única. Pero antes de meternos en el análisis más profundo, digamos, vamos a explicar brevemente de qué va Surcos. Sí, por decirlo en una frase, Surcos es una película sobre el éxodo rural. Era algo que estaba de plena actualidad en la España de los 40 y de los 50 y además en los siguientes 20 años va a ser la mayor transformación demográfica que va a vivir el país. Es una película muy coral que cuenta la historia de una familia, los Pérez, que se mudan al Madrid desde el campo, ¿no? Desde una parte de Castilla que no se especifica, venden sus escasas tierras para intentar buscar trabajo y tener un futuro mejor en la ciudad. Tenemos a los padres, que son un hombre y una mujer ya entrados en años, sobre todo para la época, y a 3 hijos, que son 2 hombres y una mujer, son adultos jóvenes. El mayor, un poquito más mayor, ¿no? Un poquito más... se espera de él como una mayor responsabilidad y es el que ha insistido en la mudanza. Y se van a vivir con unas parientes, esto era lo típico, ¿no? En aquel momento, a una corrala en Lavapiés. Entonces vemos como al padre, a Manolo padre, pues le cuesta encontrar trabajo por los años, al hijo menor porque es ingenuo, él solo conoce pues la vida en el campo. Y el mayor, pues de alguna manera inicia relaciones no oficiales con su prima, que es la que les da casa,
y entre líneas entendemos que ella ejerce o ha ejercido la prostitución, ¿no? Así que él acaba trabajando en una red de extraperlistas, de contrabandistas, vaya, algo que estaba a la orden del día en la España de la posguerra, pero que nunca se mencionan por su nombre. Nunca se va a decir el extraperlo, nunca se va a hablar de contrabando. Esto es muy importante porque es el reflejo un poco de la criminalidad y las miserias del Madrid de la época, que por cierto sí que está reflejado de una forma directa. Vemos el Metro de Lavapiés, vemos el Teatro de la Latina, zonas que el público puede distinguir y que por eso eran tan poco habituales, por no decir inéditas, en el cine español de la posguerra. Es decir, se reflejan esas partes de la ciudad que el régimen, digamos, no le interesaba mostrar, esas partes de miseria de la España autárquica de la posguerra, de una España con grandes dificultades económicas. Y en ese diálogo que hemos escuchado antes sobre el neorrealismo, sucede entre Don Roque, en la película conocida como El Chamberlain, que es un extraperlista y un nuevo rico, y su querida, digamos, que representa ese choque entre la España que se critica y que quiere tapar, porque es la principal beneficiaria de ella, podríamos decir. Sí, Surcos es un film con una carga política muy importante, sobre todo si la entendemos en el contexto de la época, donde de esto no se podía discutir directamente, ¿no? Y además es único porque empieza a reflejar con realismo la vida cotidiana. El campo está un poco idealizado, nunca lo vemos, pero el Madrid que vemos es un Madrid muy real. De hecho, la corrala en la que ellos viven es clarísimamente la calle de la Ave María, en Lavapiés. Vamos a ver Delicias, como era entonces. No, ahora es un barrio burgués más o menos, ¿no? Lavapiés es un sitio muy turístico. En aquel momento son, no el extrarradio de Madrid exactamente, porque ya Madrid ha crecido y ha absorbido los municipios al sur, como Vallecas o Carabanchel, pero sí son las partes más empobrecidas de la ciudad, ¿no? Estaban llenos de gente como los Pérez, ¿no? Migrantes que básicamente sobreviven. Vamos a escuchar una de esas escenas y luego repasamos por qué es así y qué queremos decir con que es una película política también. Está bueno. Pues que lo digas. Era el mejor y lo guardé para obsequiaros. Yo decía de traerlos todos para poner un gallinero. Es que a este no se le va la idea del corral y de la huerta. Lo decía por ganar unas pesetas. Aquí el dinero se gana de otra manera, siendo espabilado y estando en todo. Todos sabemos nuestro oficio. Trabajadores como nosotros habrá pocos. Va, lo que da dinero es, bueno, vosotros no lo entendéis. Pero lo que yo digo es que hay que ganar dinero como sea, porque aquello del pueblo con un jornal es para morirse. Y algo le ha de sacar uno a lo que uno aprendió por el mundo. Y yo he aprendido que se tiene pasta o le dan a uno de lado. Este sabe lo que se trae entre manos. Pues claro, por eso les decía a estos, en el pueblo siempre será igual. En cambio en la capital le viene a uno la ganancia a las manos nada más querer. Pepe tiene mucha razón. Aquí todo el mundo vive. Bien, hay que decir que el cine español, bueno, el cine español y todo el cine en general, como cualquier arte, siempre está produciendo obras que se salen de ciertos relatos oficiales de su propio momento histórico, de su propia contemporaneidad. Surcos es muy importante y es excepcional en muchos aspectos, pero durante la dictadura ya hubo antes películas que sucedían durante el franquismo que se salían, ¿no?, de esa línea que marcaba el régimen, como pudieron ser películas como Rojo y Negro, de Carlos Arévalo, que es una película de 1942. La diferencia con Surcos y la tendencia que se inicia con ella es que Rojo y Negro hablaba de la guerra civil, es decir, estaba hablando del pasado ya en los años 40, y la película de Nieves Conde se mete de cabeza en el presente, aunque se suponga que lo que cuenta sucede unos años anterior al momento del estreno. Sí, mencionar Rojo y Negro no es gratuito, viene muy a cuento porque los dos directores, tanto Carlos Arévalo como José Antonio Nieves Conde, vienen del mismo rincón del espectro dentro de las fuerzas del franquismo, que es Falange, ¿no? Surcos es una película falangista, como lo era Rojo y Negro. Esto no es bueno ni malo, esto es. El argumento es idea de un escritor falangista, muy veterano, de los que cenaba con otro José Antonio, con Primo de Rivera, que era Eugenio Montes, y el guión lo escriben a 6 manos Nieves Conde, que era camisa vieja, ¿no?, con perdón, Gonzalo Torrente Ballester, que luego sabemos que evolucionará hacia otras posiciones, pero bueno, el origen ideológico de Torrente Ballester es Falange, y Natividad Zaro, que era la mujer de Eugenio Montes. Bueno, vamos a aclarar un poco esto del falangismo, que no se nos vaya a escandalizar nadie. Sí, me veías como muy cómodo de repente, ¿no? Bueno, simplemente tener claro que el franquismo, como el bando demócrata, el bando republicano, era diverso, y la Falange, que era la parte más revolucionaria de derechas, pero revolucionaria, estaba decepcionada con el nuevo régimen que ellos habían apoyado durante la guerra. El divorcio en aquella época entre las dos líneas ya era total, ¿no? Franco se apoyaba en la iglesia, los sectores más conservadores, la nobleza, ¿no? Y los falangistas entendían que habían sido traicionados por Franco y por el régimen en general, ¿no? Y de hecho ellos entienden, no voy a montar una
disertación de teoría política que además probablemente exceda a mis capacidades, pero bueno, que digamos que el Falange entiende que situaciones como las que se ven en la película, ese hacinamiento, esa desigualdad brutal en las ciudades, sucede porque no se está atendiendo al campo, en el que ellos tienen esta idealización de un tradicionalismo más igualitarista, en el que las esencias de la patria están en Castilla, ¿no? En esa Castilla ancestral que muchos escritores, de derechas o no, durante la primera mitad del siglo XX presentan como idealizada, y al fin y al cabo que los Pérez vivan así, digamos, es culpa del régimen y es una traición del franquismo a la patria. Por eso la ciudad es tan agresiva, tan desalmada, tan cruel, ¿no? Sí, de ahí también el reflejo del extraperlo, ¿no? El que se dedica en algún momento toda la familia, ¿no? Lo hace Pili, la prima que los acoge en su casa, en una corrala de lavapiés, que se dedica a vender tabaco de contrabando. Lo va a hacer Pepe, el hijo mayor, sobre todo, trabajando como chofer para Don Roque, para el Chamberlain. El padre o la madre también venderán tabaco a lo largo de la película en algún momento. Y lo hace Tonia también, el personaje que desencadena, digamos, la trama más dramática, la hija pequeña, que será primero la chica de la limpieza del amante de Don Roque y más tarde será su nueva querida. Todo esto para la España de los 50 es algo muy chocante y muy violento. Era algo que no se había permitido representar apenas en el cine por parte de la censura y que incluso está rodado de una manera que la mayoría hay que leerlo un poco entre líneas. Sí, podemos decir que la forma de presentarlo es tan sutil a veces que incluso se sigue discutiendo si realmente Surcos es o no una película neorrealista. Claro, hay que decir que algunos historiadores del cine apuntan que en la película, además de la referencia al neorrealismo, hay una gran influencia del noir estadounidense, del cine negro de la época, que entonces ya empezaba a llegar a España y que se va a ver en todo el cine negro de la siguiente década, ¿no? El cine policíaco también. Eso está un poco en todas esas escenas de violencia que a veces rozan lo grotesco o la comedia negra, pero que en general son bastante secas, ¿no? No estilizan, sino que van al grano también en la figura de este Don Roque, que lo interpreta Félix Dafauce, el villano de la película, que es un poco personaje de ese corte, ¿no? De ese cine negro, con su sombrero, su paraguas, ¿no? Como también le dicen en la película, ¿por qué vas con el paraguas, no? ¿Y por qué lleva usted paraguas con el tiempo tan estupendo que hace? Lo llevo para adornar como quien dice. Y además da personalidad. Es que quería cogerme de su brazo. Con 1000 amores. El propio Nieves Conde aclara que él no consideraba Surcos estrictamente neorrealista porque él entendía que solo podía ser neorrealista una película que era italiana, ¿no? O sea, el neorrealismo lo entiende como un fenómeno exclusivamente de Italia. Que esto revela que él sí que ha visto a Rossellini, a De Sica antes de hacer Surcos. Él los tiene en la cabeza. Pero en su intento por desmarcarse, incluso habla de que quería parecerse más pues, al humor cervantino, ¿no? El teatro, las novelas ejemplares del autor del Quijote, que reflejan la realidad, pero con distancia irónica. Evidentemente Cervantes la suya de su época y Nieves Conde pues la que le toca. Sin embargo, el diálogo con el que hemos empezado la película, el de ver las películas psicológicas o que se recreen en las miserias, es un poco una crítica tanto social como cinematográfica, ¿no? Porque es obvio que frente al cine de hazañas bélicas, ¿no? El cine épico, histórico, ¿no? Como muy propagandístico del franquismo, o las comedias de folclóricas, que eran los dos géneros dominantes de la industria española, él quiere un arte más pegado a la realidad. Sí, es interesante el debate sobre si Surcos es realmente neorrealista o no, que al final son etiquetas, ¿no? Que a su vez este debate estaba sucediendo en la propia cinematografía italiana, lo que pasa es que sucedió un poco antes. Lo que está claro es que al hacer la referencia explícita en la película, Nieves Conde está haciendo dos cosas. Por un lado, explicitar que al elegir los temas se puede leer como tal, es decir, que la película se puede entender como neorrealista por el espectador, y por el otro lado que es muy consciente de que está representando todo esto desde la propia imagen cinematográfica. Y ahí hay un diálogo meta, digamos, que hace de Surcos una película que se puede definir como neorrealista y por el otro lado se puede definir como una película moderna, ¿no? Porque está estableciendo un diálogo con el propio cine. Además, por dejar aún más claro que nada de lo que hace Surcos se produce, digamos, en el vacío, es también interesante compararla con otra película que se estrena ese mismo año de dos directores más jóvenes que Nieves Conde, pero que van a ser los grandes cronistas de la España del momento. La película es Esa pareja feliz, de Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem. Ahí me acabas de tocar la patata. Es que viene muy a cuento la película porque se rueda en las mismas fechas que Surcos, en unas localizaciones muy parecidas y con un espíritu crítico similar, digamos, sobre el cine español que se hacía entonces. La mítica escena inicial de Esa pareja feliz se ríe directamente del cine histórico
del cine patriótico que estaba haciendo el franquismo en los años 40. Y además tiene esa misma voluntad de rebelarse ante la tendencia general del cine oficial del régimen. Solo que la de Berlanga y Bardem es una comedia más amable, digamos, más directamente cómica e irónica. La parejita feliz es un matrimonio humilde que vive en esos barrios pobres del sur de Madrid y durante un día disfruta de todos los lujos de la parte guapa de la ciudad, digamos, pero ni aún así se sustraen de la dureza de su realidad cotidiana. Es el mismo contraste, pero sin añadir el elemento del extraperlista. No sé si incluso puedes decir que Bienvenido Mr. Marshall, El Verdugo, Calle Mayor, Plácido... Vienen un poco de ahí, ¿no? Incluso La venganza de Bardem, se podría decir, pues sí, un poco sí, pero lo que hace especial Surcos es que ninguna es tan cruda ni es tan directa en su forma de plasmarlo en pantalla, aunque a lo mejor Plácido y Calle Mayor tengan una amargura, digamos, por debajo similar, ¿no? Bienvenido Mr. Marshall, por cierto, la producen los hermanos Joaquín y Alberto Roy, también falangistas, y que defienden esa visión esencialista e idealizada del campo. Pero es verdad que Mr. Marshall acaba relativamente bien, en la medida en que, aunque los americanos están pasando de largo, los habitantes del pueblo se ayudan entre ellos, y en Surcos esta solidaridad, este elemento común no existe. La familia vive enfrentada entre sí e incluso cuando se une es muy desgraciada. Que fíjate que otra vez viene a cuento Mr. Marshall porque las dos, Surcos y Bienvenido Mr. Marshall, son de estas películas que conscientemente contienen dentro de sí otras, ¿no? Que hacen como un repaso, en la de Bardem y Berlanga, como de lo que había en general en la industria del cine, Surcos de lo que había sido el cine español hasta el momento, ¿no? Ese 1951 en el que ellos dicen, vamos a hacer otra cosa. Totalmente. Bueno, vamos a seguir con la película. Hemos escuchado antes la recepción de la familia Pérez, pero vamos a ir a la escena anterior, prácticamente el inicio de la película. ¡Vienen de mudanza! Oye, ¿dónde traerán los colchones? A ver, que nos dejen usarlos. ¡Se alquila un taxi! ¡Cuidado, que la aprietan! Bueno, vamos a intentar ir avanzando y aplicando todo este contexto general que hemos explicado en escenas como esta, ¿no? Tenemos a los Pérez, dos padres ya de cierta edad para la época, ese hijo mayor, que es un hombre adulto, y los dos menores, que se consideran quizás más jóvenes e ingenuos. Todos van en el tren, camino de la ciudad, y llevan ese tópico, ¿no? de la gente que viene del campo y llega a la ciudad, que son las gallinas que llegan a Madrid. Sí, lo hemos visto miles de veces después, pero siempre con enfoque cómico, ¿no? Surcos es la versión realista y hasta siniestra de La ciudad no es para mí, de Pedro Lazaga, que es 15 años posterior, es de 1966, la típica de Paco Martínez Soria, pero en este caso no es algo simpático. Los otros pasajeros se ríen de los Pérez, los tratan con desprecio. Y las gallinas al final lo que te adelanta no es algo tierno, ¿no? Es que te está anunciando que ellos son muy vulnerables, que son muy ingenuos y que no están preparados para ese Madrid tan agresivo y tan cruel en el que van a vivir. Sí, un Madrid del sálvese quien pueda, en el que no hay espacio para la solidaridad o para buscar algo de compañía, incluso dentro de tu propia familia, ¿no? Es algo... Pero estamos hablando de 1950 ahora, Arturo, no de la actualidad. Y es que al mismo tiempo no era ninguna novedad tampoco en 1951. En 1930, Florian Rey había dirigido La aldea maldita, que hablaba del éxodo rural también, y era muy crítica, ¿no? con esa desigualdad, incluso dentro del propio entorno rural. De hecho, de alguna manera, el final de La aldea maldita y el final de Surcos son parecidos con el retorno de los protagonistas al pueblo. Hay que volver, hay que regresar al pueblo. El propio Rey hizo un remake en 1942 en el que, bueno, se llevaba más la parte del melodrama y se eliminaba una parte de ese conflicto de clase con un personaje, Acacia, que sufre un proceso parecido al que vemos aquí que lleva a Tonia Pérez, ¿no? Pasar por la prostitución antes de regresar a sus orígenes. Habráse visto, se deja quitar más de 50 duros, con la vida como está, teniendo que pagar todo y casi sin un real. Vas a ser mi ruina. Debí dejarte en el pueblo trabajando la tierra para toda la vida. Mejor hubiera sido. ¿Qué dices? ¡Cállate! Si Surcos no tiene presente la aldea maldita, al menos beben de una misma idea, de un mismo lugar o de una misma sensación de fondo en la sociedad española, ¿no? Surcos lo que pasa es que no te explica por qué los personajes abandonan el campo. En la aldea maldita te viene a decir que es que hay un temporal y pierde la cosecha, no es una razón estructural, por decirlo así. En Surcos simplemente ellos consideran que en el campo no hay futuro y la ciudad se presenta como el lugar de las oportunidades, ¿no? Así que el campo puede permanecer como ese sitio idílico, que es donde la familia realmente tiene su lugar. Sí, en parte esto se podría relacionar con alguna película
actual, ¿no? En este caso. Bueno, sí, en concreto, es que, claro, esto Surcos no lo puede decir porque se rodó en 1951, pero se han estrenado recientemente un documental que es Un hombre sin miedo, de Juan Luis Denó, y una ficción basada en hechos reales, que es El 47, de Marcel Barrena, y en las dos se recupera la memoria de esa inmigración a la periferia de las grandes ciudades, unas en Madrid, las otras en Barcelona. Son unos años después, en los 70, pero lo que te vienen a decir es que la gente que funda esos barrios de la periferia son los perdedores de la guerra, o los hijos de los perdedores de la guerra. Son campesinos que se marchan del campo porque habían sido revolucionarios de izquierdas en este caso, y los expulsan los señoritos. Solo que Nieves Conde no puede decir tan abiertamente que hay una razón política para esa inmigración y lo reduce pues a un proceso más social. Entre otras cosas porque la censura tampoco le habría dejado decirlo, pero también porque lo que dices tú, ¿no? Ese enfoque que podríamos definir como falangista es diferente al socialista o al comunista, y aunque ve las esencias nacionales, digamos, en el campo, no aspira exactamente a repartir las tierras. Bueno, sería muy complejo y más polémico lo que necesita este podcast meternos esos matices, pero digamos que Nieves Conde quiere dejar claro que cree que el franquismo ha traicionado al campesinado, lo decimos otra vez, entendido como el pueblo español más auténtico, y la figura del nuevo rico que los explota, la ciudad, el extraperlista, en el fondo es el propio régimen. Tremendo hot take. La expresión nunca utilizada en un podcast sobre Surcos. Vamos a tratar otro tema fundamental de la película y que está en muchos títulos del llamado neorrealismo español: el papel de la mujer. Yo, en cambio, tendré una rubia para mi sobrino. Es que ya no te gustó. Digo de las de motor. ¿Y pa' pronto? Ando en regateo con el Chamberlain sobre el tanto por ciento. Sácale cuanto puedas. ¿Te interesa? A ver, cabalmente estoy necesitada de un modelo. Pues échale un galgo. No me negarás el traje que necesito. Lo que es de mí no hay mujer que me saque un real. Lo sabes por experiencia. Pero eso no quita para que te quiera lo mismo. Déjame en paz. No te pondrás mosca, ¿eh? Lo hago por principio. Pero tú puedes comprarte el traje de lo que ahorres. Te los pagaré cuando gane. Muchachos, se abrió el estanco. Está muy mal enseñar. Que se te dé bien el día. Monada. Pili, María Asquerino, es una prima lejana de los Pérez que ya lleva tiempo en la ciudad. Se supone que vive de vender tabaco de contrabando, pero entre líneas también entendemos que es o ha sido en algún momento prostituta, que fue amante de Don Roque y que lo ha sido también del Mellao, ¿no? Que es su novio, entre comillas, al inicio de la película, interpretado por Luis Peña, que habitualmente, por cierto, hacía de galán. Es su chulo, también dice bastante, ¿no? Pili aspira a que Pepe, su primo, Francisco Arenzana, sustituya al Mellado, básicamente, y sea un capital trabajando para Don Roque. Digamos que todo queda en familia. Sí, más o menos. Ese tránsito es paralelo al que vive Tonia, con la que iremos ahora, y supone que son espejos, que si Tonia sigue en la ciudad será como Pili algún día. Hemos comentado que en La aldea maldita es poco más o menos lo que ocurre con Acacia, la protagonista, y es, por ejemplo, lo que ocurre de una forma u otra con las hermanas protagonistas del Mundo sigue, del año 1965, esa gran película maldita de Fernando Fernán Gómez. Sí, que además está basado en una novela. Hemos hablado mucho de esa película en Cine con Ñ, podéis buscar todo lo que hemos contado, pero está basada en una novela, La vida como es, de Juan Antonio de Zunzunegui, que se escribe en 1954, es decir, muy poco después de Surcos, y yo diría que hasta influenciada por esta, porque te viene a decir que en la posguerra las mujeres pobres tenían dos opciones en su vida: ser maltratadas o prostituirse. Es una visión muy pesimista, muy machista, incluso desde la denuncia, ¿no? O sea, incluso quien está en contra de eso, como Zunzunegui, Nieves Conde o Fernán Gómez, tienen una óptica machista y que trata con poca piedad a las mujeres, porque básicamente, empiezan los spoilers, la muerte de Pepe, entre muchísimas comillas, lo más parecido a un protagonista dentro de lo coral que es que puede tener Surcos, pues la muerte de Pepe, que en otra película habría sido el héroe, en el fondo, en Surcos, es provocada por su prima, que además es su novia, y su hermana. Sí, vamos con el personaje de Tonia. Abre el alma al querer, al fuego de una loca pasión, y deja que te abrace, mujer, un beso de ilusión. Hoy cuando pasa el amor, no le dejes ir, porque luego el dolor va a hacerte sufrir. No le... ¡Ay, señor, qué susto me ha dado! Shh. ¿Y la señorita? Tumbada, como siempre. ¿Habéis cenado? Sí, señor. Oye, ¿sabes que cantas muy bien? En el pueblo cantaba los domingos en la iglesia. No le digas nada a la señorita. Bien, señor. Sí, fíjate que en el personaje de Tonia tenemos el componente aspiracional. Es una joven de pueblo muy ingenua que se cree que puede ser como esas cupletistas del cine, y por ahí le va a llegar la corrupción. Por cierto,
el hecho de que salgan cupletistas en la película, hay también una secuencia muy ilustrativa en ese sentido, pues bueno, es otra capa de crítica moderna, ¿no?, de Nieves Conde al cine español de la época. Pero bueno, volviendo a Tonia, es también una lección moralizante con la que la censura podía estar de acuerdo, ¿no?, pero que en manos de Nieves Conde es algo más estructural. No es tanto culpa de la familia, aunque no se es muy amable con ellos, sino como una cuestión de un sistema. Es un sistema que está corrupto. Y ahí al menos se da la mano con Zunzunegui y Fernán Gómez, como dices, ¿no? Sí, aunque no podamos entender sus conclusiones como lo que nosotros en 2024 llamaríamos democráticas, por decirlo así, ni muchísimo menos, como comentaba antes, feministas, Nieves Conde entiende que la culpa, que no es lo mismo la culpa o la responsabilidad, por decirlo así, él no tiene ese enfoque tan católico de pegarse puñetazos en el pecho, sino que la responsabilidad de lo que ocurre no es de los Pérez o no es de Tonia, sino de la desigualdad y la miseria que los ponen en manos de gente como Roque, como Don Roque el mafioso, o el Mellao, o incluso la propia Pili y la madre de Pili, que al final, aunque ellas han pasado por lo mismo, son dos agentes activos de la corrupción de la familia, ¿no? Sí, has mencionado este tema del parte católica o religiosa, y es curioso, estaba pensando ahora, la religión no aparece en Surcos en ningún momento. No tiene ningún valor asociado ni ninguna representación directa. Es curioso. Volviendo al tema de Tonia, digamos que ese enfoque social o sistémico en el fondo también es muy moderno y se lleva al terreno de la propia imagen mediática de la mujer. Y a lo metacinematográfico otra vez, como decía. Vamos a escuchar el debut de Tonia como cantante. Tú a lo tuyo, niña. Es que viene cada una por aquí que presume más que la Celia. Porque se puede rica. Pues vaya, esta lo confía todo al traje. Y aquí, niña, hay que saber cantar. Si lo sabemos nosotras. La cuarta vez que se presenta esta. Y no hay quien cante las jotas como ella. Eso de las jotas está pasado. Lo que frida es el folclore. He dicho que no te metas. Uy, madre, que me aprieta. Bueno, es transgruesa. Ahora se llevan los tipos altos como el mío. No los ratones. ¿Lo dices por mí? Quien se pica ajos come. Parece que la han tomado con mi hija. Pues no ha hecho daño a nadie, que yo sepa. No hay como ser tonta para tener suerte, porque ese traje no lo habrá comprado en el rastro, digo yo. Lo compré con mis ahorros. Sí, con tus ahorros. Y dime, Tonia, ¿tienes mucho entusiasmo? Sí. ¿Y mucho miedo? Se va a armar bronca, ¿eh? ¡No se duermen, señoras! Están a llegar los leones del retiro. Y dime, Tonia, ¿qué vas a cantar? La canción serrana Cantares de Luna. Es un estreno. Alay del lucero, alay que yo quiero. Perder el sendero y hallar el amor. Pues me dijeron que era un estreno. Lo es, mujer, no te apures. ¿Música, maestro? Cuando ella quiera. ¿No le dedicas a nadie esta canción? No sé. ¿Es tu novio? ¿Quiere usted callarse? Pues claro, la chica lleva razón. Vamos, déjame. Se callen eso. Voy a decirte una cosa para que cese tu queja. Córtame como una rosa de las que tengo en la reja. Arráncame por el tallo, sujétame a tu cintura y llévame en tu caballo, camino de mi ventura. Ay, lucero al flor del romero no tiene mi aroma. Al aire de la luna tu mano me corta y a mí no me importa morir de dolor. Al aire del lucero, al aire que yo quiero perder el sendero y hallar el amor. Al aire del lucero, al aire que yo quiero. Perder el sendero y hallar el amor. Quizás es la escena más meta de toda la película, con permiso del diálogo sobre el neorrealismo, con cameo de una estrella de la época como es Marujita Díaz, que se interpreta a ella misma. Asistimos al fracaso de Tonia en su intento de convertirse en folclórica, y eso precipita en elipsis, pero de forma muy evidente,
que se convierta en la nueva querido de Don Roque y por extensión se acabe prostituyendo, ¿no? Esto además nos queda clarísimo cuando vemos esa secuencia en la que el plano es casi calcado, donde ella ha tomado el lugar de su antigua señora y está usando su espejo y sus rulos y todo, ¿no? Claro, lo que pasa aquí es que Nieves Conde en realidad se la está colando a la censura porque disfraza de cuento moral lo que en realidad es una crítica social. Viene a golpear esas películas, como decía, de folclóricas que eran parte de la educación sentimental y ética de la época, desmontándolas, aunque invite y reivindique a una de esas cantantes que sí que era de su gusto, como Marujita Díaz, ¿no? Viene a decir que el cine y el discurso dominante del momento crean una imagen irreal tanto del país como de la situación de la mujer española, y que lo que esconde por debajo es mucho más cruel, es mucho más sórdido, como el público del espectáculo, ¿no? Que se acaba riendo de ella, y como la actitud de la propia madre de Tonia. Sí, además ese momento es clave porque precipita todo lo que viene después, ¿no? Todo lo que va a ser el final de la película. Y llegamos a una de las escenas más violentas de Surcos. ¿Y Tonia? ¿No ha venido? Esta escena es la culminación de una subtrama que es el maltrato verbal de la madre, interpretada por María Francés, al padre, José Prada. Este último es el personaje que peor se acaba adaptando a la ciudad, el personaje mayor masculino. O no le dan trabajo porque solo sabe ser labriego, o no es capaz de realizar los que encuentra, como el de trabajar en una fundición que lo acaba agotando, ¿no? Por su edad. Y tampoco sirve para vendedor de extraperlo. Así que su mujer lo llama inútil constantemente y lo relega a las tareas domésticas. Una tarea humillante para un hombre maduro de la época, ¿no? Algo que deja claro la película en varias ocasiones. Es para padre. ¿Qué dice? Que tiene trabajo. Tiene que ser una equivocación. Aquí dice mi nombre. Tengo trabajo, ¿te enteras? Mientras no lo vea... Tengo trabajo de hombre. Y este mandil te lo vas a poner tú. Y te vas a meter en la cocina, que es tu lugar. Jesús, qué humos. Podemos decir que aquí la escena le da la vuelta a esa relación y el personaje de Manolo, ¿no? Como decíamos, interpretado por José Prada, pues recupera su autoridad. Y lo hace pegándole a la madre, pegándole a su mujer, porque considera que ha sido cómplice y consentidora de la prostitución de su hija Tonia. No es la escena más explícitamente violenta de Surcos, pero es la más incómoda, porque no hay nadie con quien tú puedas ir, no hay un personaje con el que te puedas situar, no hay espacio ahí. Todos de alguna manera están siendo unos miserables en ese momento y ni siquiera tienen particular responsabilidad en la situación que los ha llevado a ese momento. La desgracia ya está garantizada, porque además para una mujer como Tonia, después de lo que acaba de ocurrir en la España de los años 50, no existe una vida respetable posible. Sí, yo creo que una de las partes que más impactan de Surcos es toda este pesimismo y esta desgracia que ya la estás viendo antes de que suceda, ¿no? Es una cosa como que ya ves que todo va a ir mal, ¿no? Aunque todavía no se haya desarrollado el argumento. Y Surcos está llena, ¿no? De estos momentos, de esta violencia que, aunque impacta verla un poco con los ojos de hoy, en realidad, si lo pensamos, si lo vemos cómo están rodados, es un poco ingenuo, ¿no? Porque a veces es el actor pues dando unos manotazos sobre la cabeza de alguien, o es un poco grotesca, ¿no? Son como estallidos que vistos ahora se ven un poco raros, ¿no? Es unos minutos antes, el hermano pequeño, a Manolo, le roban el género que iba vendiendo en una feria de barrio, y cuando caza al culpable, que lo ha pescado, digamos, por paleto de pueblo, básicamente se enzarzan como si fuesen unos niños, ¿no? Y además están rodeados de otros niños. Y la interpretación es muy clara, ¿no? En ese sentido. Pero ese personaje, ese Manolo, que es el más ingenuo, digamos, es el más bueno, ¿no? El que sí que le dan un pequeño espacio de ternura, tiene una recompensa. Sí, la interpretación, de nuevo, no sé si visto ahora, en el momento yo creo que sería más evidente, no es sutil, porque Manolo, hijo, conoce a una chica de otra familia humilde, muy parecida a la suya, y que vive en el Madrid Sur, más allá del Manzanares, ¿no? Está fuera de la M30, digamos, que todavía no existe. Es una de esas partes de Madrid, de los municipios que la ciudad fue absorbiendo, que acaba de convertirse en parte de la capital. Así que es muy parecido al campo. Entonces sí existe solidaridad entre los pares. Por eso este personaje es el único que al final tiene un proyecto de vida en la ciudad. Es el único que no intenta medrar. Él solo quiere, pues, su novia y un trabajo honrado. Y por eso es el único que en el montaje final podemos entender que él se queda en la ciudad. Sí, ahora vamos a aclarar lo del montaje final, que bueno, queda la escena todavía más sórdida y violenta de toda la película. Todo ha salido mal. Alguien fue con el soplo. ¿Soplo?
Oye, Pepe, para que te enteres, el soplo lo di yo. Canalla. Y a la Pili me la llevo yo. Pero antes... Estoy herido. Si no... ¡No, déjalo! ¡Aparta! Para vengarse de Don Roque por deshonrar a Tonia, y no quiere casarse con ella, ¿no? Se lo dice directamente. De hecho, se ríe en la cara de los personajes por proponerlo. Pepe decide que va a robarle un cargamento de contrabando. Y así se escapa con Pili y con su familia. ¿Qué pasa? Que el mellao se entera y se chiva. De manera que cuando Pepe llega al camión, pues sale muy mal parado. Y el mellao va en busca de Pili a decirle, mira, probablemente tu primo este está muerto ya y tú te vuelves conmigo. Pepe sí que vuelve, lo que pasa es que está hecho polvo, se ha caído de un camión, así que el mellao aprovecha y lo remata. Sí, es una escena muy cruel, muy violenta, muy cruda para la época, con esa clara influencia del cine negro, como hemos dicho antes, pero también mucho más seca, ¿no? Y acaba con Don Roque fingiendo un accidente para tapar la muerte de Pepe tras negarse a darle auxilio. Y bueno, esta secuencia es la culminación de todo el guión, de todo el planteamiento tan directo de Nieves Conde, que viene a decir que de la ciudad no hay escapatoria. Sí, el guión es muy importante, ¿no? Está medido al dedillo para que todo confluya aquí, con Pepe muriendo solo, abandonado por todos, ¿no? Incluso por Pili, y en parte porque no se ha apoyado en su familia. Esto es un plan que él monta por su cuenta. Es muy importante por lo que comentábamos antes de la subtrama del hermano pequeño. En Surcos, muy poquito, pero se premia a quien es leal y se apoya en sus iguales, y se castiga a quien no, siempre dentro de los protagonistas, porque Don Roque, que representa al sistema franquista corrupto, Don Roque siempre sale con bien de todo lo que haga, de cualquier canallada que se le ocurra. Sí, nunca nada le sale mal, ¿no? Esto es importante porque la moral de Surcos es la propia de su época, pero su moraleja, si es que la película tiene moraleja, porque es una película, digamos, muy pesimista, es que la ciudad es en sí misma una trampa y los campesinos que llegan a ella no están preparados para defenderse de la corrupción que la gobierna. Es decir, las razones de la desgracia son estructurales, como decíamos antes, pero las consecuencias en los protagonistas son las esperables, no solo por la censura, sino por el discurso que tiene la propia película. Es el momento de volver a esa escena. A esa. Vamos a escucharlo otra vez. ¿Por qué no me llevas al cine? Echan una psicológica. Eso ya está pasado. Ahora lo que se lleva son las neorrealistas. ¿Y qué es eso? Pues problemas sociales, gente de barrio... Bueno. Mira, llévame donde quieras, pero sácame a la calle. Me arreglo en un cricket. Menudo tostón la película esa. ¿Cómo dices que se llama? Neorrealistas. No sé qué gusto encuentran en sacar a la luz la miseria, con lo bonita que es la vida de los millonarios. Eso dice. Aquí tenemos muchos elementos que explican perfectamente lo que es Surcos. La película se está explicando a sí misma, y no solo en los diálogos. Volvemos a repetir. En esta secuencia tenemos a Don Roque y a su querida, un personaje que disfruta de una posición mucho más acomodada que la de los protagonistas. ¿Gracias a qué? Gracias a la corrupción del sistema. Es alguien con una imagen respetable, aunque todo el mundo sepa a qué se dedica y con quién se dedica, ¿no? Intocable para todos los personajes del entorno humilde, sean ellos los Pérez o el Mellao, ¿no? Así hace y deshace a su antojo, y este Don Roque se convierte en ese mafioso noir, y así se puede entender, ¿no? En parte porque está estilizado como tal y porque no tiene aristas, ¿no? Como todos los demás. Es malo y punto, aunque al principio su apariencia pueda parecer encantadora o bondadosa, ¿no? Don Roque es Madrid y es el régimen. Y la querida es una mujer que está en el mismo ciclo que estamos viendo a Pili o a Tonia, solo que en el momento, digamos, de más comodidad para ella, ¿no? Cuando es la amante del chulo del que está en la cúspide de la pirámide. Y ella, que en el fondo representa a ese mismo pueblo llano del que van a salir Pili, Tonia o todos los demás, es la que quiere contemplar la vida aspiracional de las películas. Ella es la que quiere ver cómo viven los millonarios y disfrutar de las folclóricas, que es lo mismo que quiere Tonia. Es una bronca al arte del momento, en el fondo, al régimen y a la imagen falsa. Y está pidiendo, pues, otras vías para explorar la realidad y para mostrar una España verdadera, no bonita, pero sí real.
Sí, está diciendo que los españoles no tienen que aspirar a esa imagen falsa que les están vendiendo, sino a otra cosa, ¿no? Y salvando las distancias, esta tensión es parecida a la que en la actualidad podemos tener, digamos, entre el cine neorrural o el cine más comercial, ¿no? Obviamente es en un contexto mucho más extremo, por la dictadura y por la pobreza de la España de la posguerra, pero también está ese discurso político de exigir una España más justa y con un discurso oficial más realista, y luego exigirse al propio cine y a las propias vidas mostrar además esa autoridad que tampoco se está inquietando mucho. No, la autoridad hasta le hace gracia, ¿no? Sí, y ese pueblo que en el fondo, porque vive y conoce lo que conoce, solo aspira a trampear el sistema para desclasarse y escaparse, ¿no?, de esa realidad que la oprime. Solo que la solución de Surcos, muy pesimista, es que no queda sino volver al pueblo. ¿Y volver cómo? Con vergüenza. Hay que volver. Ahora, para que la gente se ría de nosotros. ¡Qué vergüenza! Pues con vergüenza hay que volver. Ese final, con la familia enterrando a Pepe, bueno, es tremendo, ¿no? Se superpone a la tumba del hijo mayor, el más lleno de energía, el más ambicioso, sobre los surcos del campo del que ellos vienen. Se sabe que el título original de la película era Surcos sobre el asfalto, contrastando esas dos realidades de la ciudad y el campo, y quizás así hay que leer ese plano final, ¿no?, en el que las vidas de los jóvenes que emigran son los surcos, los sacrificios que se tienen que hacer para poder vivir en la ciudad. Se podrían hacer muchas lecturas por los que van a ser los siguientes 25 años de la vida social en España, la verdad, en parte un poco porque Nieves Conde está adivinando el futuro en la propia película, solo que en su lectura más esencialista y patriótica, en un sentido de otra época, de ese corte de clase y ese desarrollismo que contrastaba con la España autárquica del momento. Antes comentábamos el otro final original. La censura solo elimina dos escenas. Una de un desnudo implícito, o sea, se ve como la ropa de una mujer entra en el plano porque ella se la está quitando fuera de plano. Y el plano final, que iba a ser paralelo al arranque de la película, en el que los padres y Tonia se suben al tren y justo en el último minuto Tonia se baja y los deja marchar. Ella prefiere vivir en la ciudad, seguir con una vida precaria y miserable, quizá probablemente en la prostitución, antes que volver con vergüenza al pueblo. Como no es ese final, pues se mantiene cierta moral católica, aunque nunca se menciona en Surcos como tal, y cierta concepción del campesinado resignado y muy moral, ¿no? No hay que olvidar que Manolo hijo, Manolo el pequeño, el hermano pequeño, no aparece ni en el entierro de Pepe, ni en la escena final que se eliminó. ¿Por qué? Porque él sí encuentra un proyecto de vida en la ciudad, pero basado en esa ética del trabajo honrado y una bondad como muy básica, muy ingenua. Habría que comentar también que, aunque en general fue una película bien recibida, Surcos causó cierta polémica dentro del régimen, que tampoco se enfrentó directamente a ella, digamos, no lo hizo de forma explícita a nivel público, pero sí que lo hizo de forma subliminal, digamos, al darle más visibilidad a títulos patrióticos que estaban criticados en Surcos, como hemos dicho, como Alba de América, de Juan de Orduña, de ese mismo año, sobre el viaje de Cristóbal Colón, que tenían en el fondo pues esa épica, ¿no?, nacionalista, que os podéis imaginar que le iba muchísimo mejor. Es verdad que la Iglesia sí que calificó muy mal la película, incluso le dio una nota que la definía como peligrosa para todos, ¿no?, que es uno de los lenguajes asociados en esas calificaciones que hacían, sobre todo por su amoralidad, digamos. La mayor victoria quizá de Surcos es la influencia posterior, ¿no? Ese neorrealismo español del que luego a su manera van a beber pues autores como Berlanga o Bardén, que ya hemos mencionado, o el propio Nieves Conde, por ejemplo, Todos somos necesarios, ¿no? Aunque, bueno, esta que por cierto la coproducción con Italia es un poco más optimista. Contingentes innecesarios. Bueno, Surcos, un clásico que sigue de actualidad con una fuerza tremenda y que podéis volver a disfrutar en Flixolé, que la estrena en San Sebastián en una versión en 4K que luce espectacular. Nosotros, por nuestra parte, nos volveremos a escuchar muy pronto aquí, en Contingentes Innecesarios.